Bueno, y estamos con Rubén Vargas, exministro del Interior, para abordar este tema que tiene que ver con un equipo de contrainteligencia en el gobierno del expresidente Pedro Castillo para chuponear a sus opositores, incluso para atentar contra sus vidas. Señor Vargas, ante todo, muy buenas noches. Pero quería empezar también con la moción de interpelación contra el ministro del Interior, Vicente Romero, por quien además ya se ha planteado una moción de censura. Se justifica censurar al ministro del Interior por el caso del ingreso a San Marcos, por el caso de los policías muertos en el Brain y también por las protestas. Omar, buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, la interpelación es parte del juego democrático, ¿no? Es parte de esa importante función que tiene el Congreso de la República del control político. Y después del golpe de Estado, del intento de golpe de Estado de Castillo, se han presentado una serie de manifestaciones y protestas públicas masivas, y en ese contexto se produjeron muertos y heridos, que ahora tenemos más de 60 muertos, más de 2.000 heridos y daños incalculables en afectaciones a propiedad pública y privada. Entonces, digamos, en principio allí hay responsabilidades políticas sin ninguna duda. Sin embargo, creo que el ministro del Interior, desde mi punto de vista, ha dado respuestas más o menos satisfactorias en el Congreso de la República. No sé si corresponda al ministro del Interior asumir la responsabilidad política de todo lo que ha ocurrido en estos 3 meses de convulsión social, de crisis política. Yo creo que básicamente la responsabilidad política de los muertos, de los heridos y de lo mal que se ha manejado en términos políticos la crisis política, valga la redundancia, es básicamente responsabilidad del gabinete representado por el primer ministro, por el señor Otárola. El señor Otárola ha preferido utilizar la fuerza pública como la principal estrategia para responder a la crisis política. El señor Otárola ha convertido a Puno en una zona de estado de emergencia y de excepción y ha entregado a las Fuerzas Armadas el control del orden interno, y vemos lo que está ocurriendo ahora. Entonces, creo que esa decisión política de utilizar fuerza pública para enfrentar la crisis política es lo que ha ocasionado estos muertos y estos heridos. La responsabilidad es enteramente del primer ministro. Ahora, sin embargo, por ejemplo, el hecho de que la policía ingrese a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos derribando una de las puertas principales de una casa de estudios, además histórica por lo que representa, que detengan a 193 personas sin presencia de la Fiscalía, sin presencia de la Defensoría del Pueblo, sin presencia de la prensa, no dejaron entrar a nadie, y luego tengan que liberar de los 193 a 192 porque no tenían pruebas, y que el ministro salga en RBP y diga, no, a mí no me avisaron. ¿Cómo que no le avisaron una cosa así? Mira, en todo este contexto de convulsión y de crisis política, lo que también hay que empezar a cuestionar son algunos aspectos operativos. No es que, digamos, cuestionamos el criterio, la experiencia de la policía, sino situaciones que, por ejemplo, la incursión en San Marcos. Inicialmente se nos dijo de que esa incursión obedecía o era mérito de la solicitud del pedido del requerimiento de la autoridad universitaria, de la rectora. Pero de repente fueron desmentidos. Entonces creo que allí hay un serio problema operativo que creo que el comandante general de la policía tendría que haber dado explicaciones, porque en efecto el ministro del Interior lo que dijo es que yo me enteré por los medios de esa operación policial. Eso puede pasar. Puede pasar, ¿no? Puede pasar, digamos, en la medida de que no hay una comunicación fluida entre el comando policial y el ministro del Interior, que parece que con ese hecho quedó graficado que esa era la situación. No, claro, nuevamente, los ministros, los titulares del sector, asumen la responsabilidad política de lo que ocurra en sus respectivos sectores, pero también hay que empezar nuevamente a cuestionar, a analizar la parte operativa, y es un ejemplo esto de lo que ha ocurrido en San Marcos y en varias otras operaciones donde se produjeron muertos y heridos. Ahora, vamos al otro tema que es muy interesante por las implicancias políticas que tiene hasta el día de hoy en el Congreso de la República, la detención que se dio, además de otras personas, pero a este ciudadano español, Jorge Hernández Fernández, si no me equivoco, alias el Español, que era una pieza clave dentro de lo que sería una nueva organización criminal encabezada por el expresidente Pedro Castillo, una organización cuyo objetivo era la contrainteligencia, el espionaje, incluso, según el Ministerio Público, atentar contra la vida
presencia de la Fiscalía de la Nación y el propio coronel Harvey Colchado. La pregunta es, ¿esta organización llegó a instalarse o solo tuvo el intento de instalarse? A ver, dos cosas. Primero, esta organización, según el Ministerio Público, coordinada por este alias El Español, no era una organización paralela o nueva que lo encabezaba Pedro Castillo, sino era el brazo operativo de la estructura mayor que lo lideraba Pedro Castillo. ¿Ya? Es decir, es la misma estructura criminal que Pedro Castillo decidió formar inmediatamente después de la primera vuelta, en busca de financiamiento para la segunda vuelta. Es decir, ¿ya? la gente, porque claro, uno dice cómo llega este español al círculo de Pedro Castillo, y ojo, y a un círculo muy, muy de confianza. Es gente que ya lo ha venido acompañando en las sombras. Bueno, en realidad hay varios personajes de ese tipo que se han acercado a Castillo, lo han cooptado, lo han encapsulado, obviamente para fines ilegales. Lo mismo pasó con el empresario dueño de la Casa de Zarratea, claro, ¿no es cierto? Entonces se supone que es un empresario, la verdad no sé cuál es su actividad empresarial, pero así es como se presentó y terminó formando una estructura criminal, terminó financiando una estructura criminal, terminó financiando una campaña política que finalmente le dio como ganador a Pedro Castillo gracias a ese dinero. No sé sobre la procedencia legal o ilegal de esos fondos, pero fue lo que recibió como financiamiento. Entonces tenemos al dueño de la Casa de Zarratea, tenemos al Español y a varios otros personajes de similar característica y perfil. Sin embargo, este brazo liderado por este Español sí es peculiarmente interesante porque lo que buscaban hacer era espionaje a la oposición. En efecto, tiene un perfil bastante peculiar y que nos debe preocupar muchísimo. ¿Por qué? Porque se supone que es un empresario que se dedica a la actividad inmobiliaria. Así es. De acuerdo, ok. Pero a partir de su involucramiento, su interés en actividades de inteligencia, de contrainteligencia, de equipos vinculados al espionaje, de involucrarse en la DIGIMIN, que es la Dirección de Inteligencia del Ministerio Interior, en la DINI, de involucrarse con altos mandos de la policía. Entonces uno se pregunta, ¿eso es lo que hace un empresario inmobiliario? Obviamente que no. Entonces, ¿cuál es su verdadero interés? Allí hay muchas hipótesis y conjeturas que yo todavía no quiero aventurarme, pero... Claro, porque la pregunta, y lo conversábamos en la pausa, ¿no? ¿Quién era realmente este hombre, Jorge Hernández Fernández? ¿A quiénes respondía? ¿Se respondía a alguien en particular? ¿Cómo llega al círculo de Pedro Castillo? Hay una curiosidad bien, que acabo de pensar. Pertenecía supuestamente al sector inmobiliario, igual que Alejandro Sánchez Sánchez, que también entendemos era un empresario del sector inmobiliario, igual que esta señora Sara Goray, que también era del sector inmobiliario. Entonces, ahí hay un nexo un poco extraño, pero todavía son muchas preguntas que no tienen respuesta. Sí, ahí hay una beta que hay que investigar y seguir con bastante cuidado, sin ninguna duda. Pero en el caso del alias El Español, digamos que no es que, y respondiendo a tu pregunta, no es que se intentó formar este equipo de contrainteligencia, no, sino se formó por decisión de Pedro Castillo, se formó y entraron en funciones, por decir de alguna manera, y recordemos lo que pasó con las campañas de desprestigio contra el coronel Colchado, contra la fiscal Marita Barreto. Eso fue una campaña que se puso en ejecución y partió de este grupo, número uno. Número dos, ¿quién le facilitó la fuga al exministro Silva? Recordemos que al exministro Silva se fugó cuando uno de los que fueron designados en la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior uno de estos que ahora está investigado y que se supone fue puesto a sugerencia, recomendación del Español. Es decir, era un grupo que además de echarle barro a los opositores y tratar de interceptarlos, de interceptar comunicaciones, colocaba en puestos claves de inteligencia a sus hombres. Alias El Español, de acuerdo a la investigación, a la carpeta fiscal, controlaba a su antojo a la DIGIMIN, controlaba a su antojo a la DINI, que es el ente rector de la inteligencia en el Perú. Entonces, regresando a Silva, porque este es un caso muy interesante, porque Silva logra fugar gracias al apoyo que se le ha dado de algún sector del Ministerio del Interior. Recordemos nuevamente que el director general de inteligencia fue uno de los que fue colocado a sugerencia de alias El Español cuando se fugó Silva. Recordemos que cuando un informante, un colaborador, un ciudadano
se dio cuenta de que en un inmueble estaría escondido Silva, la policía fue y le reventó la puerta al vecino, pero no donde estaba Silva. ¿Realmente qué es lo que pasó allí? Y que generó la censura del exministro Dimitris Enmache, que duró poco en el cargo porque Silva se escapó de sus narices. Claro, entonces allí hay mucho por investigar y nuevamente insisto, de que este grupo coordinado por el español sí entró en funciones, sí realizó actividades no solamente de desprestigio, de demolición, sino de entorpecimiento, de obstrucción a la justicia, al ayudar a fugar a los exministros que estaban siendo investigados, a entorpecer las investigaciones. Y no solamente eso, y como tú has recordado bien, Omar, este grupo tenía el objetivo de asesinar como sicarios o contratar a sicarios para asesinar, según la Fiscalía, a la fiscal de la Nación y al coronel Colchao. Y esa idea, ese argumento, ¿es creíble, es sostenible o ya llega a un punto de dramatización? Mira, yo considero que es bastante verosímil porque hay que revisar con un poco más de cuidado la carpeta fiscal y los elementos de convicción que obran en esa carpeta. Y hay varios, inclusive manuscritos que se encontraron en el penal Sarita Colonia con disposiciones o con órdenes precisamente para ejecutar ese asesinato por encargo. No, entonces, en realidad estamos recién empezando a descubrir y encontrar los extremos de esta investigación, pero que van en la línea, sin duda, de corroborar lo que en algún momento se había denunciado, de que se había formado un grupo para coordinar, para contratar, para planificar la muerte de miembros de los equipos especiales. Ahora, interesante porque esta organización tendría tentáculos incluso en el Congreso de la República. De lo que se conoce ya por la carpeta fiscal es que en las conversaciones que sostuvieron alias español con exagente de la Marina, Carlos Barba, se señala en esta conversación de WhatsApp, entendemos, que tenían a un hombre en la Comisión de Inteligencia, nada menos que al secretario de la Comisión de Inteligencia, el congresista de Fuerza Popular, Luis Cordero Jontay. Entonces, bueno, no sabemos si esto es cierto o no, pero al menos está en esta conversación de WhatsApp entre estos dos personajes. Pero no solamente eso, sino que lo que estamos viendo es que coincidieron, entre comillas, un viaje a Panamá para hacer pruebas de una tecnología, de un equipo de origen israelí que sirve precisamente para hacer espionaje político, espionaje policial o militar o de cualquier índole, pero son equipos que te permiten hacer intrusión al sistema de comunicaciones. O sea, vulneran el secreto de las comunicaciones con absoluta facilidad. Ese sistema Pegasus. Ese equipo Pegasus se puede comprar, digamos, con el argumento de que sirven para hacer análisis de información de fuente abierta. Sí, esa también es su función. Pero el 97% de las funciones o de su potencial uso del Pegasus es para hacer espionaje. Claro, y lo curioso, y esto sí está acreditado por su récord migratorio, el congresista fujimorista Jontay viaja el 11, 12 y 13 de octubre, cuando se realiza esta feria en Panamá de estos equipos tecnológicos de espionaje, los mismos días que viaja este señor Carlos Barba, el ex agente de la Marina, que según la declaración en la carpeta fiscal, el expresidente del Castillo le habría pedido que sea el jefe de la DINI en su momento. Viajan juntos y acreditado Barba por el gobierno peruano. Sí, entonces, alias el español controlaba la Digimin, alias español controlaba la DINI y estaba empezando a penetrar a la Comisión de Inteligencia del Congreso. Nuevamente, la pregunta es, ¿qué es lo que realmente buscaba alias el español? ¿Por qué tanto interés en meterse en terrenos de la inteligencia nacional? Creo que acá hay todavía mucho por descubrir. Pero, digamos, hasta lo que se tiene ahora, esa función o ese trabajo que habría sido encomendado por Castillo de hacer un equipo, de formar un equipo paralelo de inteligencia para hacer contrainteligencia, eso también es una actividad propia de gobiernos corruptos o de gobiernos que pretenden cruzar la línea hacia regímenes autoritarios. Bueno, solo como nota a pie de página, el gobierno mexicano, justamente Andrés Manuel López Obrador, tuvo toda una controversia y un escándalo por el uso de este equipo Pegasus, que espiaba a periodistas mexicanos. Exactamente, exactamente. Entonces,
claramente ya controlaban estas direcciones de inteligencia y obviamente que la gran ventaja para personajes como alias el Español y otros de su perfil es el uso de los fondos de inteligencia, que son fondos, digamos, reservados, que no son fáciles de seguir su uso lícito. Ya, pero todo esto pasaba a vista y paciencia de la Comisión de Inteligencia, que entiendo, y corríjame si me equivoco, señor Vargas, que entiendo sí tiene las competencias y las capacidades para fiscalizar y pedir justamente a la DINI y a estas instituciones los sustentos necesarios de lo que se hace, lo que se compra y cómo se gasta la plata. Mira, la DINI y los órganos del sistema de inteligencia pueden ser fiscalizados solamente por dos instancias. Ajá. Uno, por el Congreso, por la Comisión de Inteligencia, y dos, por la Contraloría. Y bueno, si quieres ya a partir de requerimientos judiciales, también por el Poder Judicial. Pero en principio, en democracia, nuestro sistema, nuestro marco normativo, asigna esa responsabilidad de la fiscalización a el trabajo de la DINI, a las actividades y a la ejecución presupuestal de la DINI, al Congreso, a la Comisión de Inteligencia y a la Contraloría. Entonces creo que en este caso de alias el Español y de lo que pasó con la Digimin, lo que pasó con la DINI, la verdad que ahí necesitamos una explicación urgente y convincente de parte de los miembros de esa comisión. Porque no es posible que este personaje que nadie sabe cuál es su verdadero interés, haya transitado de manera tan alegre y tan suelto de huesos por instancias donde se maneja información absolutamente sensible para los intereses del país, para la seguridad nacional, ¿no? Entonces, insisto que ahí hay un asunto todavía que ojalá las investigaciones que tienen que continuar nos den mayores luces. Muchísimas gracias, como siempre, al señor Rubén Vargas. Encantado, Mar, encantado. Exministro del Interior, sobre este tema, donde todavía insistimos, hay muchísimas preguntas, ¿sabes? Sobre todo preguntas a la Comisión de Inteligencia. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió acá?